Hola modelistas, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Hoy vamos a hablar de las pinturas, vamos a ver distintos tipos de pinturas, vamos a hacer un pequeño vídeo introductorio en el que vamos a ir explicando qué pinturas hay, esmaltes, acrílicos, nitrocelulósicas, bueno, que veáis un poco distintos tipos, porque algunos me habéis preguntado cuando hablo de ellas para alguna cosa, entonces quiero que vayáis viendo lo que yo utilizo, cuáles son y un poco qué características tienen. Más adelante entraremos en detalle, yo creo que casi en cada una de ellas, pero ahora es un poco que cuando me oigáis hablar de ellas o tengáis dudas de qué pintura comprar, pues tengáis un poco más claro qué es cada una, con qué se puede diluir, con qué no y un poco cómo funcionan. Así que bueno, aquí tengo un pequeño muestrario de lo que más utilizo yo, puede que haya alguna cosa más concreta que quizás veamos más adelante, pero lo básico creo que lo tengo aquí todo encima. Si se me ha olvidado algo, espero que me perdonéis, pero bueno, vamos a ver. Lo primero, yo creo que las pinturas se podría decir que se dividen en tres grandes grupos, o en dos quizás, bueno, algún purista quizás me riña, pero bueno, podemos decir que tenemos acrílicos, esmaltes y lacas. Luego hay un grupo que son como pinturas especiales, porque ya son como muchas subdivisiones, depende de sus disolventes, pero así a muy grandes rasgos, acrílicos, esmaltes y lacas, vamos a decir, ¿vale? Vamos a explicarlas un poco y luego vamos a hablar también de las especiales. Quizás empecemos con los esmaltes. Son estos botecitos de aquí, por ejemplo, de Umbro, estos les tengo mucho cariño, o estos de Molac, que son también un clásico, ya se ve los botes, los años que tienen. Umbro se sigue encontrando bastante en las tiendas de modelismo, es muy fácil. Yo les tengo cariño porque yo creo que son los botes con los que todos empezamos a pintar, estos botecitos de aquí, o por lo menos yo, mis primeras maquetas de plástico cuando era un chaval y a pincel, pues lo pintaba prácticamente todo con esto. Bueno, son pinturas esmalte, son pinturas al disolvente, hay que diluirlas con disolvente. Bien se puede diluir con sus disolventes específicos, Umbro vende el suyo, Tamiya tiene este de aquí, está un poco estropeada la etiqueta, pero bueno, Tamiya tiene este de aquí que es el X20, que también funciona bien para disolver este tipo de pinturas, o se pueden diluir también con aguarrás, con White Spirit. Los aguarráses, no sé si os habéis dado cuenta, pero los hay como más aceitosos, más oleosos, menos, más refinados, menos, es un poco que te puedes llevar sorpresas. Yo me las he llevado en su momento hace muchos años y decidí utilizar disolventes o diluyentes, mejor dicho, para modelismo, bien sea el de Tamiya, bien sea el de Umbro, son los que más he utilizado yo. Pero bueno, esto es el gusto de cada uno. Estas pinturas se pueden aplicar tanto a aerógrafo como a pincel, aunque yo generalmente siempre las aplico a pincel porque a aerógrafo hay que diluirlas mucho, los diluyentes que llevan pueden atacar las puntas de los aerógrafos. No es lo más aconsejado, aunque se puede llegar a tirar con aerógrafo, no pasaría nada, lo que pasa es que hay que diluirlas bastante. Ahora, a pincel se trabajan muy bien y suelen cubrir muy bien, para cuando hay que pintar, por ejemplo, el canto del raíl de una vía, cosas de estas, va muy bien, para pintar pequeños detalles a pincel, a mí me gusta mucho utilizarlas todavía. Estos son pinturas esmalte. Luego tenemos lacas, como estas de aquí. Ahora el ejemplo que os voy a enseñar es Tamiya, es así la pintura en laca más clásica. Son pinturas acrílicas, pero son lacas acrílicas, es una cosa un poco diferente a los acrílicos normales. También les tiene la casa Mr. Hobby, que es la pintura el Mr. Color, quiero recordar, aunque yo no tengo de ellos ahora mismo, hace bastante que no lo tengo, solo utilizo Tamiya, y de Mr. Hobby utilizo otro formato que vamos a hablar luego, pero bueno, estos son lacas acrílicas. Se pueden diluir con alcohol, se pueden diluir con agua, aunque lo suyo es utilizar diluyentes específicos para ella, porque quedan realmente bien. Yo en este caso utilizo, aquí os lo enseño, el diluyente de Mr. Hobby, este de aquí, el thinner, y también utilizo este otro diluyente que es el leveling, que vamos a ver, los dos diluyen la pintura, los dos la diluyen muy bien, pero el leveling además, esto lo intentaré explicar en otro vídeo futuro, lo que hace es que la pintura como que estire un poco, como que al curar tira a autonivelarse, como si fuera un aparejo, queda realmente bien, queda una pintura muy bien acabada, hay que trabajarla un poco como en una capa un pelín más gruesa, húmeda, no gruesa, es que esto lo suyo sería, voy a intentar grabar un vídeo para que lo veáis y más adelante lo explico bien, pero si tenéis curiosidad de probáis, hacéis pruebas y vais a ver que queda realmente bien el leveling. Con cualquiera de estos dos
se puede diluir la pintura de Tamiya sin ningún problema, también con el diluyente específico que vende Tamiya para sus lacas. Y la verdad que estas pinturas tiradas con aerógrafo quedan espectaculares. A mí me gusta mucho para trabajarlas a aerógrafo, bien diluidas, sobre todo a mi gusto, diluidas con su diluyente específico. Ya os digo, bien sea con el thinner de Mr. Color o con el de Tamiya, quedan realmente bien. ¿Se pueden diluir con alcohol? ¿Se pueden diluir con agua? Sí, porque lo aceptan sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? A mi gusto, si estas pinturas las diluimos con alcohol, como tengo yo aquí para otro tipo de pinturas, si lo diluimos con alcohol, cuando estamos tirándolo con aerógrafo, el alcohol evapora muy rápido y tiene un pigmento muy fino. Entonces lo que puede ocurrir es que te llegue pigmento seco a la maqueta y quede como con un tacto de granulado, una textura un poco rara. Eso va al gusto de cada uno. A mí personalmente prefiero evitarlo, no lo tiro con alcohol. Pero bueno, y ahora vamos a hablar de pinturas acrílicas puras. Estos son lacas acrílicas y esto es pintura acrílica. Tenemos bastantes ejemplos, porque casi es la que más se utiliza hoy en día, porque apenas desprende olores, no es tóxica, entonces cada vez se utiliza más y la fabrican en distintas fórmulas, vamos a decir, porque cada una al final, aunque sean todas acrílicas, tienen pequeñas variaciones en sus formulaciones, pues una cantidad de fabricantes bastante grande. Quizás los más clásicos y que más conozcáis sean estas de aquí, originalmente Vallejo, Andrea, eran las marcas más conocidas en España de acrílicos. Luego Vallejo sacó su formulación para la gama Modeler, para aerógrafo, que viene directamente para tirar así. Y Amo también ha sacado hace unos años sus gamas de pinturas acrílicas, como este otro bote, y van bastante bien. Todas ellas son buenas pinturas, la verdad, van muy bien, tanto si las trabajamos a aerógrafo como si las trabajamos a pincel. Ocurre lo mismo, yo recomiendo utilizar los diluyentes específicos para ellas, la verdad, porque al final cada fabricante sabe qué componentes está echando a sus pinturas y sabe con qué diluyente funcionan de manera más óptima. Por ejemplo, yo el que tengo, porque las que más variedad tengo son las de Vallejo, es el diluyente este de aquí, que es el diluyente específico, el thinner específico para aerógrafo de Vallejo. Va muy bien, he utilizado con las pinturas de Andrea y también puedo decir que va muy bien, pero también para los acrílicos se puede utilizar agua o se puede utilizar alcohol, son base agua y diluyen sin ningún problema. Aún así, yo generalmente suelo utilizar el específico de la casa si lo voy a tirar a aerógrafo, ¿vale? Dentro de más pinturas acrílicas, sí, acrílicas, lo he dicho bien, estaba dudando ya. Tenemos estas de aquí, que son las de Mr. Hobby, las Aqueous Hobby Color. Son pinturas que van muy bien también para pintar con aerógrafo, quedan espectaculares, dejan un acabado muy bueno, perfectamente comparables con las de Tamiya, aunque estas sean laca, estas no lo son. Y como curiosidad, estas tienen su diluyente específico, que yo no le tengo, porque yo el que más utilizo suele ser el Leveling o en su defecto el thinner de Mr. Hobby. Os dais cuenta que utilizo el mismo diluyente para pinturas Tamiya como para pinturas Mr. Hobby, como para las Mr. Color, que aquí no tengo y no os he podido enseñar. Yo lo he probado y realmente os aseguro que va muy bien. Cuando grabe un vídeo utilizando estas pinturas vais a dar cuenta que utilizo cualquiera de estos dos. Yo es el consejo que os doy, que utilicéis estos o en su defecto el que mandan ellos específico para ella, ¿vale? Pero a mí con estos me da muy buen resultado. Y vamos a seguir viendo pues un poco distintos tipos de pinturas acrílicas. Otras pinturas muy clásicas, como esta de aquí, que es el Life Color, es una pintura italiana, va muy bien. Lo mismo, tanto a pincel como a aerógrafo bien diluida, va perfecta. Esta es una casa italiana, es un poco más difícil de encontrar. Tienen sets colores temáticos muy paramilitar, pero bueno, ambientados para eso, para hacer modelos de tanques y demás, pero aún así tiene una gama de colores bastante amplia y van muy bien, se pintan muy bien. A mí me gusta mucho cómo viene la dilución que viene para poder pintar pequeñas figuras de Preiser o cosas de estas, que las pintas a pincel directamente, me gusta mucho, la verdad. Y otra pintura que tenía por el taller, pero que esta sí que es cierto que hace tiempo que no utilizo, y es más, está seca, ya se me ha estropeado, pero en su momento utilicé muchísimo y las compraba un montón. Y la gente que vengáis de pintar figuras, de fantasía, de fantasy y demás, lo conocéis, son estas pinturas de Citadel. Este es un formato viejo, el bote, creo que lo han cambiado ahora, son las que vendía Games Workshop, y la verdad que eran unas pinturas bastante buenas. Quiero pensar que ahora siguen siendo, porque en aquel momento eran pinturas que estaban también pensadas para pintar a pincel y funcionaban realmente bien.
En pinturas acrílicas tenemos muchísimo más, y ahora vamos a ver que aunque estos sean pinturas pensadas y formuladas para el modelismo, para las miniaturas, yo no siempre utilizo esto, porque sobre todo cuando hacemos paisajes, dioramas, escenas grandes, yo me he encontrado aquí en casa con módulos de 4, 5, hasta 6 metros he llegado a tener en el taller, y entonces utilizar botecitos de estos para pintar 6 metros, comprenderéis que no da. Entonces utilizo otras pinturas. A mí, si me estáis viendo en otros vídeos, habéis visto que utilizo mucho estos tubos de Vallejo, que están pensados para la gama artística, ¿no? Para las bellas artes, pero a mí para pintar la escayola me gustan mucho porque la verdad que cunde muy bien por lo que cuesta los metros que cubrimos con ellos. Me vais a ver que los utilizo mogollón. Son pintura acrílica, se diluyen al agua, se diluyen con alcohol exactamente igual, pero vienen, está duro el pobre, no lo voy a abrir, bueno, lo habéis visto en otros vídeos, vienen con otra densidad, son más densos, tienen más aglutinante que diluyente. Lo mismo ocurre, creo que también me habéis visto con él, con el negro. Cuando tengo que pintar los cantos de los dioramas, pues utilizo, por ejemplo, en este caso, pintura titán, que es un clásico entre las pinturas tanto industriales como en bellas artes o en óleos. Utilizo esta versión, que es un formato bastante grande para bellas artes, y es por lo mismo, porque me cunde bastante para poder pintar estas superficies tan grandes. Pero no descartéis que según lo que hagáis, utilicemos formatos grandes como este de Valentine. Este es un bote grande de 1/4 de kilo, creo que era, o de medio kilo, ahora no recuerdo, porque como está ya casi acabado no le noto el peso. Es un verde tirando a marrón, tipo esto, y le tengo exactamente para lo mismo. Cuando tengo que pintar módulos grandes y hay que pintar 3 metros de venda de escayola antes de poner los flocajes, el césped, etcétera, pues cojo brocha o cojo la pistola y pinto con estos formatos grandes. Hacer maquetas no está reñido con tener que utilizar pinturas más industriales, todo depende qué es lo que estemos pintando. Hay que ser conscientes que las pinturas acrílicas ocurre igual con los esmaltes, También utilizo esmaltes de Titan Lux, por ejemplo el negro, que me gusta mucho el negro satinado, para poder pintar el lateral de los módulos, ¿vale? Ocurre lo mismo con los esmaltes que los acrílicos. Son pinturas para miniaturas, para modelismo, y tienen un pigmento muy fino. Está pensado para pintar con pinceles pequeños, con aerógrafo, y que no obstruya la boquilla, pero no deja de significar que esto sea un acrílico con un pigmento quizás no tan fino, pero que para pintar zonas grandes en las que no hay tanto detalle nos vale perfectamente. Y ahora vamos a ver un poco, después de haber visto los acrílicos, pues pinturas más especiales. Tenemos pinturas nitrocelulósicas como estas de aquí. Son unas pinturas que la verdad que tienen un acabado espectacular. Se tiran con el aerógrafo, que es que yo diría que parece leche, porque no deja ningún rastro en el aerógrafo. Parece que después de pintar ha quedado limpio de lo finas que son. Queda un acabado espectacular, que parece un acabado de una pintura bicomponente de automoción, pero tiene un problema, y es que huelen muchísimo. Son pinturas con unos vapores que deben ser muy nocivos y bastante tóxicos, y estas yo aconsejo pintarlas en lugares muy bien ventilados. Yo las pinto con mascarilla de filtros, no estas que estamos utilizando ahora por desgracia, sino con mascarilla de filtros, y con la cabina de pintura con el extractor funcionando a tope, porque luego incluso te llega a oler la ropa. El acabado es espectacular, pero huele muy fuerte. Yo estas, para algunas cosas muy concretas, las utilizo y me gustan mucho para algunos modelos de latón y demás, pero tienen ese pero. Además hay que diluirlas con su diluyente propio, con un diluyente nitrocelulósico, el mismo que utilizan algunas pinturas bicomponentes que se pueden utilizar a pistola, que he utilizado para pintar cosas muy grandes. Teniendo esta precaución, son pinturas realmente buenas. Estas son una gama francesa, las de Rail Color 87, van muy bien, pero insisto en cómo huelen. Si lo hacéis en casa puede que os llevéis un disgusto o una bronca si no lo habéis ventilado bien. Y dentro de también una gama especial tenemos las pinturas de Aklan. Aquí tengo un color latón, este es un negro brillante de imprimación, tengo algún metalizado más. Aklan sobre todo fabrica metalizados en una gran variedad: aluminio, aluminio mate, brillante, acero. Tiene una gama de metalizados espectacular y con una calidad buenísima. Se utilizan además tal como vienen diluidas, las agitas bien y se utilizan así directamente en el aerógrafo. Lo mismo, el acabado es espectacular, se tiran muy bien, pero son pinturas que huelen mucho y que son nocivas. Hay que tener mucho cuidado cuando se pintan. Bien ventilado y a poder ser con mascarilla. Son así pinturas más especiales.
Y bueno, esto es un poquitín lo que yo utilizo. Os voy a hacer un pequeño recordatorio de todo ello. Tenemos esmaltes, tenemos acrílicos, lacas acrílicas, tenemos luego pinturas más especiales como las Nitro o como las de Aklan, y ahora vamos a ver un pelín los diluyentes, ¿vale? Tenemos diluyentes como este de aquí, el Thinner X20 de Tamiya, o el de Umbro, que yo no tengo, que son diluyentes para esmaltes. Tenemos diluyentes como este otro de aquí, de Mr. Color, bien sea el Leveling, bien sea el normal, que son específicos para lacas como las de Tamiya, aunque también nos pueden servir para diluir las pinturas de Mr. Hobby, como esta gama de aquí de los Akius, van muy bien. Y luego, para las acrílicas tenemos diluyentes específicos, como puede ser el de Vallejo, puede ser el que vende Amo para sus propias pinturas, etcétera, aunque también podemos utilizar alcohol o agua. Esto va un poco al gusto de cada uno, también de que experimentéis y notéis. Me gusta más con agua para hacer estos efectos, para diluir mucho, que se me quede un poco el pigmento, o porque voy a pintar las figuras a pincel y tampoco voy a utilizar agua. Eso depende de cada uno. Yo un pequeño consejo que os doy, estáis empezando, tenéis dudas con los diluyentes, utilizad los específicos de cada marca. Suena un poco a que parece que estamos gastando dinero, pero sí que es cierto que, insisto, cada marca sabe cómo fabrica sus pinturas, sabe qué componentes específicos lleva, sabe qué aditivos tiene que diferencian una marca de la otra, y sabe cómo formula esos diluyentes para que sean óptimos con sus pinturas. Entonces hay que comprender que a veces estamos gastando 300 euros en un modelo de una locomotora de latón y queremos un acabado muy bueno en la pintura. Pues sería absurdo ahorrarse 5 euros en un bote de diluyente y no estar seguro, porque hemos utilizado alcohol y la textura nos ha quedado un poco más porosa y no nos gusta tanto como la que he visto a otro que le ha quedado una pintura que casi parece profesional. Entonces mi consejo es ese. Una vez que vayáis cogiendo experiencia, pues descubrís, pues eso, que por ejemplo este diluyente va bien con estas de Mr. Hobby, o que si echo alcohol a las de Vallejo, pues también me gusta porque me da este acabado, me gusta más o menos. Eso ya es un poco la experiencia. Primero, el específico de cada marca. Así que espero haberos ayudado, espero haberos resuelto un poco las dudas sobre los distintos tipos de pinturas, esmaltes, acrílicos, lacas, etcétera, que el vídeo os haya gustado y os haya sido ameno. Os recuerdo que suscribáis a nuestro canal para que podáis seguir estando al día con estos vídeos, con lo que avancemos con ellos, en este caso de pinturas o en otros temas de montaje, etcétera. Y nada, os pido que si os ha gustado el vídeo le deis un gran like. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.